Aleluya. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Bien. Dice así la palabra de Dios, capítulo 17, verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa transfiguración o transfigurar? ¿Saben qué significa? Amén. Amén. Transfiguración en el griego significa metamorfosis. Y metamorfosis es el cambio de forma. Amén. ¿Cuántos ven la metamorfosis? ¿Cuántos lo pueden ver con sus ojos? ¿Lo pueden ver con sus ojos? ¿Eh? No. No lo podemos ver porque es un cambio interno, interior. Amén. Ahora sí, amén. Claro que sí. Porque si no, veríamos, por ejemplo, una metamorfosis, qué sé yo, que se me transforme la mano, no sé en qué puede decirse, y se haga visible, ¿verdad? Pero la metamorfosis que está hablando aquí, esta transfiguración, es algo que va en el espíritu. Amén. Es algo que va en el interior, en el corazón, que luego se hace visible. ¿En qué se hace visible? ¿En qué hacemos visible la transfiguración Claro, ¿cómo caminamos luego nosotros? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Nuestras acciones. ¿Sí? Si seguimos como antes o si verdaderamente ha habido algo, ha habido un vuelco, ha habido una transfiguración en nuestras vidas que hemos cambiado. Y fíjese de que dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, que cuando nosotros experimentamos, porque ¿sabe qué? La transfiguración no es solamente para Jesús. Jesús, cuando se manifestó en la transfiguración delante de sus apóstoles, delante de sus discípulos, les hizo ver que ellos, si ellos eran testigos de eso, era porque ellos también lo podrían lograr, lo podrían hacer. Amén. Entonces, ¿sabe qué? El Señor habla: todo lo que viste de mí, todo lo que oíste de mí, todo lo que me viste hacer, eso seguir, ¿verdad? Lo dice así. Entonces, ¿qué hemos visto de Él? Hemos visto una transfiguración. Significa que eso también podemos nosotros lograrlo. Y Él estaba hablándonos en ese momento de lo que en realidad nosotros tenemos que hacer, o lo que tenemos que lograr, mejor dicho, en Cristo, en su camino, en su palabra, a través de sus enseñanzas. Podemos lograr eso, y a través de su gracia
de su unción, de su perdón, de su redención. Amén. Entonces dice que su rostro resplandecía y sus vestiduras se volvían blancas. ¿Sabe? Nuestro semblante, nuestro rostro cuando estamos en Cristo es otro. Es diferente. Ya no somos ese amargado o esa amargada que andamos con esa cara triste o con ese ceño fruncido, o andamos con ese mal humor o lo que fuese en el día, o la tristeza, la amargura, la angustia, en fin. No, sino que nuestro rostro es diferente, es como resplandeciente. Y nosotros a veces decimos, ¿qué tienes? O nos dicen, sí, pero te noto como no sé, como que no sé. Claro, no lo saben explicar los otros. Y lógico, porque esto es algo espiritual. Amén. Y dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, ¿verdad? De tal manera que el carnal no lo puede entender. Entonces, si no lo puede entender, tampoco lo puede describir. Por eso es inexplicable, inentendible lo que hablaba el pastor hace un rato para algunas personas lo que hacemos aquí. Otros podrán percibir en algo y qué sé yo, y lo aceptan, pero porque su espíritu o su corazón seguramente están en una necesidad del Señor. Amén. Y están abiertos, no los rechazan, no los resisten. Mas aquel que es duro de cerviz es difícil, ¿verdad? Amén. Pero, ¿sabe? Dice, ¿qué tienes? No sé, te noto como, no sé, como más linda, no sé, más blanquita o más... Claro. Bueno, más delgado, vamos a decir, de apellido. Entonces, lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, o nos dicen eso. Nos dicen, como que estás rejuvenecido, rejuvenecida. ¿Qué te noto? Que estás contenta, che, todo el tiempo. Cuando yo, claro, ¿cómo no voy a estar feliz, gozosa si Cristo vive en mí? Amén. Si Él me ha perdonado, y eso es lo que nos da la alegría, el gozo. Saber de que tenemos de su perdón y de su misericordia, y que tenemos de su favor. Amén. Y dice que sus vestiduras blancas, claro, porque ha sacado toda nuestra vestidura sucia, inmunda, que traíamos de aquel lugar, ¿sí? De las tinieblas, de la oscuridad, y nos ha revestido, nos ha puesto vestiduras blancas. Vestiduras que resplandecen. Claro, porque lo que yo no podía hacer durante tantos años de perdonar, he podido soltar el perdón. Lo que no podía hacer durante tantos años de dejar ese rencor, ese resentimiento, hoy ya no lo tengo. De lo que tantos años he estado con depresión, hoy ya estoy en gozo. De tantos años con este dolor, hoy el Señor ha cerrado esa herida y me ha dado una nueva esperanza, una nueva meta, un nuevo sentido en mi vida, y eso me produce esa alegría, ese gozo, ese deseo de vivir, de andar, de hacer cosas. Amén. Amén. Recién decía aquí la hija, desde que he llegado a esta iglesia ya no me produce eso. Claro, porque el Señor también te saca todo eso que te trae a tu vida una aflicción, una preocupación o algo que también sea de que todavía estés atada a un sistema, al sistema del mundo, que no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces viene y nos pone nuevas vestiduras, nos ponen vestiduras blancas. Ahora, ¿sabe qué, mi amado y mi amada? Está en nosotros el de cuidar de no manchar esa vestidura, de no ensuciar esa vestidura, de no arrugar esa vestidura. Y sabe que cada vez que a nosotros nos ocurre, porque como decía hace un rato el pastor, somos seres humanos, podemos caer. Sabe, cada vez que la manchamos, tengamos la capacidad
Pidamos eso al Señor, de poder tener siempre la capacidad y la habilidad dada por el Espíritu Santo, de poder reconocer esos errores e ir a los pies del Señor, pedir perdón, sacarnos esa que está manchada y volvernos a poner otra que está nueva. Amén. Y que está blanca. Porque cada vez que manchamos la vestidura, nuestro rostro también se opaca. ¿O no? ¿O no andamos medio tristónitos? ¿O no? ¿Sí, verdad? Señor. Es así. Pero ¿sabe qué? Pero tenemos el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos trae la convicción cada vez que ocurre eso, y vamos y nos humillamos, nos postramos delante del Señor y reconocemos que hemos fallado. ¿Sabe? El Señor ya lo sabe. O sea, no tenga vergüenza ni tenga miedo, porque ya sabe lo que usted hizo, lo que yo hice. Ya lo sabe. Lo que quiere es que usted vaya a los pies, lo declare, lo confiese y pida perdón. Reconozca, se arrepienta. ¿Para qué? Va a ser suficiente para que usted vuelva a tener un rostro resplandeciente y nuevas vestiduras blancas. Aleluya. Amén. ¿Sabe? La transfiguración no es algo que se lo hizo Jesús ahí delante de los 3 apóstoles. La transfiguración es algo, mi amado, que se hace en cada día, cada vez que un hijo de Dios, que un hermano en Cristo se arrepiente, reconoce su pecado y va al camino del Señor. Amén. Cada día, mis hermanos, cada día se produce una transfiguración en Cristo Jesús juntamente con nosotros. ¿Sabe? La transfiguración, así como el bautismo de Jesús, ha significado la muerte, el enterrar todo lo viejo, ¿verdad? Porque eso es el bautismo, ¿verdad? Cuando venimos a bautizarnos, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que nos decimos que ahí morimos a la vieja vida, ¿ya no? Y resucitamos a una nueva, ¿sí? Ahí nos limpiamos de todos los pecados, de todas las cosas y vamos a una nueva vida en Cristo. Así como el bautismo significa la muerte de las cosas del mundo, la muerte del pecado, la muerte de la oscuridad o de las tinieblas o de las cosas que no son de Dios en nuestras vidas, así también la transfiguración significa la resucitación en Cristo Jesús. Porque eso es así. El resucitar es tener una nueva vida y una vida en Cristo. Y una vida en Cristo que es resplandeciente, que está a la luz, que es con nuevas vestiduras. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Dice que aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, ¿sabe? Nosotros tenemos revelación. Cuando nosotros estamos en ese momento de transfiguración, en ese momento de santidad, es cuando estamos en una comunión absoluta con el Señor. Amén. Y nosotros, ¿qué hacemos? Recibimos palabra, ¿verdad? El Señor nos habla. El Señor nos habla. Podemos escuchar. Lo podemos escuchar. El Señor puede hablarnos directamente. El Señor puede hablarnos a través de una palabra. El Señor, pero nos habla cuando estamos en esa situación, en esa condición. Amén. Porque es una condición del espíritu, de condición del ser humano. Cuando estamos en eso, recibimos palabras, recibimos revelación. Algunos reciben visión. Todo. Amén. Jesús, cuando estaba en eso, vino los profetas, vino a hablar con él. ¿Y qué le trajo? Revelación. Porque ¿qué es lo que él consultó? Él quiso saber algo sobre lo que iba a suceder. Recibió revelación Jesús. Nosotros ahí también
Cuando estamos en esa situación y en esa condición de santidad, es donde vamos a recibir revelación, es donde vamos a recibir palabra del Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Y dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos estar siempre bien, ¿o no? ¿Quién no quiere estar siempre bien? Hoy pensaba en eso. Señor, nosotros presumíamos de muchas cosas de la iglesia, ¿sí? Hasta que pasó esto. Y le decíamos, quizá nosotros, sin tener encuentro, sin saber, le estábamos diciendo así, Señor, bueno es que estemos así siempre. Y hagamos una enramada así en esta situación. Hagamos enramada significa la casita de ramas, como una choza, por eso se llama enramada, ¿sabe? Hagamos una enramada aquí, tengo todo el tiempo, que no tengamos ninguna prueba, ningún ataque, ninguna aflicción. Buenísimo. ¿Sabe? Bueno es. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Estamos para arriba y queremos estar ahí. No tenemos en cuenta que en algún momento puede llegar o la prueba, o el descuido, o que lo que sea, o el hecho de estar tan panchos en ese lugar que bajamos la guardia un poquito. Y como el diablo es diablo, no baja la guardia nunca. Amén. Entonces, ¿sabe? Dice, bueno es, Señor, hagamos aquí. Pedro quería estar ahí, ya no quería ni salir a predicar, nadie quería vivir ahí. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación de conformidad y de confort, de comodidad. Y no queremos ir ni al hospital, ya estoy de 10, estoy prosperada, estoy sana. Me arregló con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, estamos conseguir trabajo, ya está, me voy a la iglesia los miércoles, los sábados y listo, ya estoy de 10. Ya no quiero ir a hacer nada. Ya no quiero hacer nada de lo que el Señor me habla, de lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Ni los beneficios. Nada. Porque estoy en una situación de confort, de comodidad. Y resulta que después, como estoy en esa situación de comodidad, viene el enemigo. ¿Y qué? Otra vez corremos, andamos, que no, a la iglesia, al pastor, al hermano, a la hermana, qué sé. Otra vez nos preocupamos. Pero sabe, tenemos que salir de ese lugar de comodidad y de confort. Cuando el Señor nos ha entregado ya esto, es donde más nosotros tenemos que trabajar para el reino. Donde más tenemos que trabajar para el reino. Amén. ¿Y sabe qué? Dice el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando nosotros estamos, así viene el Señor y nos recuerda que Jesús es el que murió por ti en la cruz. Él es el que hizo el sacrificio. Y vos no estás honrando ese sacrificio. Desde ese lugar de comodidad y de confort, no estás honrando ese sacrificio. Porque le costó eso a Él para que tú hoy estés sano, estés sana, estés restaurada, tus hijos, tu matrimonio, tengas para comer, tengas trabajo. Le costó a Él, no estás honrando ese sacrificio. No estás honrando. No lo estás mirando. Sacaste los ojos de ahí. ¿Y sabe qué? Y dice, a él oír. ¿Sabe por qué lo tienes que oír? ¿Sabe por qué lo tienes que oír? Porque él
es de la complacencia del Padre. Y si tú no lo oyes a Él, el Padre no te va a dar nada. El Padre no te va a dar nada. Lo tienes que oír. Y oír, ¿sabe qué? No es solamente venir a escuchar e irnos a la casa. Oír, escuchar lo que dice y hacerlo. Y obedecer. Eso es oír. Y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo me deleito, me complazco en Él. ¿Sabe? Cada vez que nosotros escuchamos al Señor y hacemos y obedecemos, Él también tiene complacencia en nosotros. Amén. Y como tiene complacencia en nosotros, nos da lo que le pedimos. Nos da lo que necesitamos. Amén. Ahí, hoy les salió así, al corte, vamos a decir, Señor, en lo que Pedro estaba con las intenciones de Pedro, de quedarse muy pancho ahí. No, paren un poquito. Paren, ahí lo vi. Porque en Él tengo puesto mi complacencia. Amén, mis hermanos. No debemos de perder de vista lo que el Señor nos manda hacer en su palabra. Y así vamos a hacer de complacencia del Padre. Amén. Gloria a Dios. Dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, se dieron cuenta, tomaron conciencia, les vino la convicción del Espíritu Santo. Y dice, se humillaron, se postraron sobre su rostro. Eso es humillarse. Postrar sobre su rostro es tenderse y poner el rostro sobre la tierra, sobre el piso. Se postraron, entendieron que no es así. No es desde nuestra casa donde tenemos que construir el reino. Es en nuestra casa, pero también en la familia, pero también saliendo. No es en la comodidad de venir los miércoles y los sábados nada más a la reunión. No es así donde estamos construyendo una complacencia para el Señor. No. Entonces ellos entendieron y dice, se postraron entonces sobre sus rostros. Dice, y tuvieron gran temor. Temor no significa miedo, sabemos eso, ¿verdad? Sino que tenían el temor reverente, el temor santo de Dios, de saber que es Él el que estaba ahí y el que uno le estaba queriendo fallar o entrando en un diseño que no tenía nada que ver con lo que el Señor quería, con lo que el Padre quería. Entonces ese es el temor que sentían los discípulos y es el temor que debemos también de sentir nosotros. Ese temor santo, ese temor de hacer cosas que le desagraden a Él. Ese es el temor porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios santo. Él es un Dios perdonador, misericordioso. Declaramos siempre, tú eres mi sanador, tú eres mi sustento, tú eres mi proveedor, tú eres mi paz, mi justicia. Bueno, si lo es, entonces tengamos el temor de no hacer cosas que desagraden o que vayan en contra de su voluntad. Y saben que su voluntad, dice la palabra de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces tengamos ese cuidado, mis amados y mis amadas. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor tiene complacencia sobre nuestras vidas. Amén. Podemos alcanzar eso. Y dice que tuvieron gran temor. Entonces dice Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Cuántas veces hemos estado en alguna situación y ha venido el Señor y nos ha tocado? Nos ha tocado. Nos ha tocado con su palabra, nos ha tocado con una alabanza, nos ha tocado con una adoración, nos ha tocado a través
del siervo, de la sierva, del ministro, la ministra. Nos ha tocado en la reunión, nos ha tocado en nuestra casa, en la intimidad, cuando estamos en oración o a través de la prédica. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tocado? Y aún, ¿sabe qué? Quizás usando a otra persona que nada que ver, pero en sus manos ha sido instrumento útil para la manifestación de su gloria y en favor de sus hijos. Amén. Claro que sí. Entonces, ¿sabe? Muchas veces el Señor ha venido y nos ha tocado, así como los ha tocado ellos, ha venido también, nos ha tocado a nosotros. Y a ese toque nosotros hemos respondido. Y hemos respondido en eso, en cambiar nuestro corazón, en que se produzca ese cambio de forma en nuestro interior y en nuestro espíritu, en nuestra manera de pensar, en nuestra mentalidad, mi amado y mi amada. Cuando viene el Señor y te toca, se tiene que producir eso. Amén. Y dice, levantaos, levántate. Porque el Señor siempre es el que nos estira la mano, ¿verdad? Nos extiende su brazo y nos saca de ese lugar. Y nos dice, levántate y no temas. No temas. Pero Él está hablando de miedo, que es otra cosa. Amén. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo a las cosas del Señor. No hay que tener miedo al compromiso, a la responsabilidad en el servicio y aún antes del servicio, en hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque si nosotros no le tenemos miedo y verdaderamente confiamos y creemos y seguimos sus pasos, cosas buenas van a venir a nuestras vidas. Y no solamente a nuestras vidas, sino también a la vida de nuestras familias. Amén. Entonces, levántense y no teman. No tengan miedo. No tengan miedo de venir lunes, martes, miércoles, vamos a suponer, jueves, viernes, sábado, domingo a la iglesia. No tengan miedo de venir viernes, sábado y domingo. Nosotros por ahí, con el pastor, evitamos hacer porque decimos, vienen 2 días o vienen un día, pero los 3 días no vienen nunca, todos. Y muchas veces se pierde la bendición. ¿Y saben qué? Y es algo excepcional. Ahora, por ejemplo, va a haber la alineación. ¿Sí? Y seguramente que algunas personas lo van a estar los 3 días en la iglesia y otros van a estar 2 días capaz, u otro va a estar un día. Y otro le va a tocar estar un día entero. Pero ¿sabe qué, mi amado y mi amada? Que eso no le produzca a usted peso ni carga, porque si no, nunca va a llegar a ser complaciente para el Señor. Usted tiene que venir gozosa, así tenga que venir los 3 días a la iglesia. Primero, porque no viene siempre. Segundo, que lo que usted va a venir a hacer en esos 3 días es beneficioso para su vida. Y así como es beneficioso para su vida, también va a llevar bendición a su casa. Usted está queriendo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Claro. Entonces usted tiene que hacer el esfuerzo y el sacrificio, pero no lo tiene que hacer como dice Pablo, como algo gravoso. No, usted no tiene que ser esa carga. No la tiene que sentir esa como carga. Amén. Amén, mi amado. Entonces dice, levantaos y no teman, no tengan miedo con lo que el Señor quiere darles a ustedes, quiere darnos a nosotros. No hay que tenerle miedo. En estos tiempos he escuchado a algunas hijas, tengo miedo de no poder, tengo miedo de que esto, tengo miedo de no... Lo que Dios ha puesto sobre tu vida es poderoso, y si Él lo ha puesto es porque Él cree que vos lo puedes hacer. Si no, no te lo pondría. O no te pondría eso, te pondría otra cosa. Él sabe. Él no va a dar algo a nosotros que nos dé, que nos signifique un esfuerzo que no lo podamos cumplir o que no lo sepamos hacer. Amén.
Entonces, lo que el Señor pone en ti es porque cree que tú puedes hacerlo. Y el Señor ha puesto diferentes cosas sobre cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, de nuestros espíritus. El Señor ha depositado algo, porque nosotros somos un reservorio de su gloria, mi amado y mi amada. Nosotros somos un depósito de su gloria, de las cosas que Él tiene, Él ha depositado. Y usted no crea que usted no lo tiene, usted ya lo tiene, lo que pasa es que usted no lo ha desarrollado. Usted no lo ha activado. Usted tiene dones y ministerios. Usted lo tiene ya. Porque el Señor ya lo ha depositado. ¿Sabe qué? Está en usted que usted lo active. Y usted lo activa a través de la transfiguración. Usted lo va a activar a través de la transfiguración. A través de la fe. A través de caminar bajo el principio. Sujeto a los principios de la palabra. Usted lo va a activar así. Usted ya lo tiene. Señor, usted tiene que orar en esa dirección que se active el don, los ministerios que Él ha entregado sobre su vida, que Él ha depositado sobre su vida. Usted es un depósito de la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo está en usted. Y el que derrama los dones y los ministerios es quien Él quiere, y como Él quiere es el Espíritu Santo. Entonces usted es un depósito de la gloria de Dios. Y usted tiene que entender eso. Por eso usted no puede estar en su casa sentado como si nada. No puede estar. Si usted verdaderamente tiene ese depósito ahí activado, ese depósito le tiene que inquietar y tiene que parecer que usted está sentado sobre clavos. No. Voy a hablar con el pastor, voy a hablar con la pastora. Si no quieren hablar con nosotros, voy a hablar con el hermano, con la hermana. Mejor, tengo esta idea. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece, pastor? ¿Qué te parece, pastora? Podemos hacer esto. ¿Qué le parece? Bueno, listo, vamos a orar, vamos a organizar y vamos a orar. Si esto es del Señor, se lo va a hacer. Pero usted tiene que tener eso. Si no está usted en una zona de confort tremenda. ¿Y sabe qué? Y lo único que va a conseguir de aquí a la eternidad es esto poquito que usted tiene en esta hora. Si usted activa eso y activa su transfiguración, si usted activa lo que tiene, entonces lo que usted va a tener va a ser grande. Y cada vez va a ser mayor. Cada vez va a ser más. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y dice entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino Jesús solo. ¿Sabes? Una condición tremenda. Saber que nosotros tenemos que mirar solamente a Jesús. No lo tenemos que mirar ni a Ricardo, ni a Marcelo, ni a Marcos, ni a Nemías. No lo tenemos que mirar a ellos. Tenemos que escucharlo en el Espíritu, ir lo que ellos imparten en el Espíritu. No tenemos que mirar a la que ora por las ofrendas, o al que ora, al que comparte la palabra, al que sirve la Santa Cena. No tenemos que mirar al hombre. Dice: ellos solamente vieron a Jesús. A nadie más vieron. Solo a Jesús. Es una condición que usted debe cumplir para poder verdaderamente ir en pos de esa transfiguración. Usted no crea que los que vienen a la iglesia son santos. Los que vienen, mejor dicho, son perfectos. Los que venimos a la iglesia, los que venimos a buscar al Señor, somos seres imperfectos. Amén. Aleluya. Entonces, usted si ve un hermano o una hermana que ha cometido un error, usted tiene que orar.
Y eso que usted hace va a hacer la diferencia. Y usted va a notar de que entonces usted se está acercando cada vez más a eso. Y usted está viendo solamente a Jesús. Porque usted tiene que verlo también en el hermano, también tiene que verlo a Jesús. ¿O qué haría Jesús por ese hermano que ha caído, que ha cometido un error, que se ha equivocado? Dice, levantaos, dice, y no temáis. Le va a extender la mano a esa persona también. Mientras usted está con bronca, mientras usted critica, mientras usted murmura, mientras usted envidia, mientras usted tiene celo, el Señor le está levantando a ese hermano. Y usted está quedando con eso en su vida, en su corazón. Y eso le está impidiendo de que usted pueda llegar a una comunión con Él. Amén. Aleluya. Pase, hermano, pase. ¿A quién busca usted? Ah, es Maxi. Maxi, ¿cómo está? Pasa, Maxi, sentate. Bueno. Gloria a Dios. ¿Sabe? Usted está ahí mirando al Señor. Mírelo a Jesús. Mírelo a Jesús solamente. Mírelo a Jesús solamente. ¿Sabe? Cuando nosotros podamos lograr de mirar solamente a Jesús, toda la iglesia, entonces vamos a poder decir que estamos en unidad, en espíritu, unánimes en espíritu, porque estamos mirando todos solamente a Jesús, ¿sabe? Y la bendición va a venir más fuertemente sobre esta casa, sobre esta iglesia, porque hay unidad, porque todos nos dirigimos solamente a mirar a Cristo. Es una condición, ¿sabe? La transfiguración de Jesús también ha comprobado algo, o nos quiere decir algo. Nos quiere decir de que Él es el Hijo de Dios, porque no podría ser otro que haga eso por primera vez si no fuese el Hijo de Dios y nos marque el camino. Amén. Lo otro es que es el Mesías. Eso marcó también el camino de la transfiguración, diciéndonos que no solamente que es el Hijo de Dios, sino que es el Mesías, porque solamente el enviado, el Salvador, podría hacer eso. Amén. Y sabe qué otra cosa es que el glorificado, al ser glorificado Jesús, también nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Él. Amén. Y para ahí apuntamos, mi amado, mi amada. Y sabe, usted no vea la glorificación como algo que sí va a suceder cuando estemos con Él, ¿verdad? Frente de Él. Pero también va a suceder aquí. Porque Él se glorifica en nuestras vidas y se glorifica justamente a través de esto, de la transfiguración, de producir en nosotros una metamorfosis, un cambio en nuestro interior, una transformación, un vuelco. La glorificación, usted no la vea como que va a ser allá, no. Yo ya soy glorificada. ¿Sabe? El hecho de que yo he cambiado de vida ya ha sido glorificada juntamente con Cristo. Porque Él me ha transformado. Y yo he cambiado, he salido de eso. Entonces yo puedo decir que he gustado de su gloria. Y todos los días uno gusta de su gloria en cada cosa que el Señor hace con nuestras vidas. Aún, mis amados y mis amadas, hasta en lo más mínimo. El levantarse, la familia, el alimento, la salud, la iglesia, los hermanos, tener pastores. ¿Sabe? Es gloria del Señor. Es todo el Señor glorificándose en cada cosa. Amén.
Gloria a Dios. Póngase de pie, mi amado. Póngase de pie.